Bueno, el Poder Judicial ha decidido no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que ordena suspender el caso del partido del expresidente de la Suprema, Duberlí Rodríguez, la inscripción de Unidad Popular, ¿cierto? La primera sala constitucional se ha pronunciado ante el pedido que hizo el Jurado Nacional de Elecciones para que se suspenda el proceso basándose, repito, en el fallo del Tribunal Constitucional. Sobre este tema vamos a dialogar con el doctor Lucas Gersi, es abogado especialista en Derecho Constitucional y miembro del equipo de defensa del Jurado Nacional de Elecciones en esta contienda competencial contra el Poder Judicial ante el TC. Doctor Gersi, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su visita, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Encantado de estar acá en RPP con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su opinión, cuál es su pronunciamiento luego de esta decisión de la Sala Constitucional del Poder Judicial? No acatar la decisión de lo que se viene, ¿no? En el caso del partido de Duberlí Rodríguez. ¿Qué significa esto en cuanto a, repito, la decisión tomada por el organismo judicial? A ver, primero un breve resumen de los hechos para que la gente que escucha puede entender lo que está pasando. El partido de Duberlí Rodríguez no logró inscribirse a tiempo para participar en las elecciones generales del año 2026. El partido está inscrito, va a poder participar en las elecciones regionales y municipales. Simplemente que el proceso para la inscripción no culminó a la fecha de corte para poder participar en la elección general. En lugar de reconocer que no había llegado a tiempo, el partido, Unidad Popular, presentó una demanda de amparo. Y en esta demanda de amparo, el Poder Judicial emitió una resolución insólita, diciendo que sí o sí tenía que permitirse su participación, lo cual contraviene un precedente del Tribunal Constitucional que dice que no se le puede meter mano al calendario electoral. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, con el equipo que nosotros hemos conformado, acudió al Tribunal Constitucional para defender la intangibilidad del calendario electoral. El jurado le dijo al TC, declara que no se puede de ninguna manera mover las fechas del calendario electoral. Porque si tú permites que un partido participe en las elecciones por una medida cautelar o por una sentencia, el día de mañana ya no es un partido, sino 2 o 3 o 4. Imagínate que haya un candidato al Senado o a diputados o a la presidencia por medida cautelar y a la mitad de la elección se cae la cautelar, sería un caos la elección. Entonces, para preservar la seguridad de la elección, es que fuimos al TC. Y el TC, con bastante rapidez, nos dio la razón, emitió una cautelar y dijo, se suspenden estas resoluciones por el momento, mientras yo tome una decisión definitiva, este proceso no puede avanzar. Y era muy grave porque inclusive el Poder Judicial estaba multando o amenazando a funcionarios del jurado con la destitución. Mira, el poder Judicial, muy imprudente, quería multar, amenazar, que saquen, que expulsen. No puede destituir a gente que ha sido elegida. ¿Puede el Poder Judicial destituir a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Esa amenaza no fue contra los miembros del Pleno, sino contra otros funcionarios, y es un acto pues totalmente desproporcionado. Entonces, esta actitud tan desproporcionada del Poder Judicial es lo que obliga al jurado a ir al TC, ¿no? Que es el árbitro de las competencias, ¿no? Lo que ha contado usted y la narración que ha hecho parece bastante coherente, solamente que el señor Rodríguez, que ha sido juez supremo, recordémoslo, y presidente de la Corte Suprema, dice que él fue inscrito el mes de abril a título provisional y que el Jurado Nacional de Elecciones se demoró en oficializar su inscripción. Entonces, según él, no hay una alteración del calendario, sino un error cometido por el jurado. Sí, el señor Duberlí está equivocada en esa interpretación porque la figura de la inscripción provisional ya no existe en el ordenamiento jurídico peruano. Esa es una figura antigua que fue derogada. Y ya en el caso de varios otros partidos políticos como el FREPAP y FE en el Perú, en la elección anterior, se declaró que esa figura estaba derogada. Entonces el señor está leyendo mal el ordenamiento jurídico. Él simplemente no culminó su inscripción a tiempo, tiene que ser un buen perdedor, no es personal, es simplemente la aplicación de las mismas reglas para todos, ¿no? Ahora, lo importante es conocer también cuál es el argumento que en esta oportunidad establece el Poder Judicial para no acatar, ¿no? el fallo del TC, el Tribunal Constitucional, respecto a la situación del partido del doctor Duberlí Rodríguez. Le pido, claro sí, doctor, que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con los titulares de esta hora. Son las 9:07, estamos conversando con el abogado constitucionalista Lucas Gersi a propósito
de las objeciones planteadas por el candidato, el que quería ser candidato presidencial, ex juez supremo Duberlí Rodríguez, quien ha conseguido una decisión judicial de oposición a lo que había decidido el Jurado Nacional de Elecciones. Lucas Gersi forma parte de la defensa técnica, la defensa jurídica del jurado, nos ha explicado el cronograma. Pero la pregunta es cómo se va a resolver este conflicto, porque estamos ante dos entidades judiciales importantes en nuestro país y autónomas que se oponen en la interpretación de un caso que afecta al cronograma electoral. Sí, a ver, Fernando. En materia de derecho público, de conflicto entre instituciones del Estado, el árbitro es el Tribunal Constitucional. Y tenemos que defender la separación de poderes, la estructura de la Constitución, y eso significa que lo que dice el Tribunal Constitucional se cumple. Por eso es que esta decisión del Poder Judicial es una decisión muy imprudente. Porque si ustedes entran a analizar lo que ha dicho el Poder Judicial ha dicho: yo no reconozco la decisión del Tribunal Constitucional, yo sigo con el proceso y desacato. Y esa es una decisión... ¿Está diciendo que el Poder Judicial de alguna manera está entrando en rebeldía contra el TC? Podríamos interpretarlo de esa forma, y la verdad que es imprudente. Por eso es que la defensa del jurado ha presentado dos escritos, ¿no? Un escrito ante el propio Poder Judicial pidiendo que reconsidere su decisión, y un escrito ante el Tribunal Constitucional pidiendo al Tribunal Constitucional que emplace al Poder Judicial para que cumpla. Finalmente, este tipo de decisiones tomadas en caliente, así un poco pasionales, no resisten el escrutinio del derecho y no resisten el paso del tiempo. Ahora, esta decisión de todas maneras se va a revertir. Creo que quizá no se ha meditado correctamente, y hay que tomar en cuenta además que no es una decisión unánime, sino por mayoría. De 3 jueces que conforman la Sala Constitucional, un juez ha dicho: disculpen, lo que ha ordenado el TC se tiene que cumplir, y seguramente el Poder Judicial va a recapacitar porque esta decisión no supera un análisis jurídico mínimo. El TC tiene competencia para dictar cautelares, el TC es el árbitro supremo del Estado de Derecho en el Perú, y tienes que cumplir lo que dispone el Tribunal Constitucional. Ahora, doctor, chequeando justamente la resolución del Poder Judicial, hay una parte que me llama la atención, ¿no? Dice lo siguiente: siendo que resulta improcedente el pedido de suspensión del proceso formulado por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, dado que lo resuelto por el TC, no puede interferir en la tramitación del presente proceso. Esa es la parte donde está la rebeldía. Por supuesto que el Tribunal Constitucional tiene competencia para establecer límites en la competencia de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional puede trazar una línea en la arena y decir: Poder Judicial, tú llegas hasta acá, esta línea no la puedes cruzar, ¿no? Jurado de Elecciones, llegas hasta acá, esta línea no la puedes cruzar. Y el TC tiene ese poder para controlar también al Poder Judicial. Y son múltiples los casos en los cuales eso ha ocurrido. El caso más famoso fue en materia de casinos y tragamonedas, ¿no? Hace muchos años, el TC le dijo al Poder Judicial: tú no puedes dar licencia vía sentencia para los casinos, ¿no? Otro caso famoso fue de licencias de pesca. Poder Judicial, no puedes dar licencia de pesca vía sentencias. Ha habido varios casos más, nombramiento de la Defensoría del Pueblo, entre muchos otros. Entonces, el TC tiene ese rol también de controlar al Poder Judicial. ¿Y qué precedente podría marcar una decisión de esa naturaleza? O sea, no solamente obviamente en tema electoral, ¿no? En términos generales, ¿qué precedente podría marcar? Es algo que contribuye humildemente creo yo, a desgastar más nuestras instituciones, y aumenta un poco la polarización política que hay en el Perú, ¿no? Cuando hay una decisión que se emite en una instancia superior y es jurídicamente vinculante, esa decisión hay que cumplirla. Entonces, yo creo que esta es una decisión pues tomada en caliente, ¿no? Más pasional que jurídica. Es cierto que eso perturba la armonía entre las instituciones y la percepción que los ciudadanos se hacen del orden institucional. Pero que Duberlí Rodríguez aumente la polarización parece un poco dudoso, porque su peso político no es tanto como para atribuirle esa influencia, ¿no? Bueno, aquí digamos, quien ha firmado y emitido esta resolución es el Poder Judicial. Sin duda. No lo ha firmado Duberlí Rodríguez, tenemos que reclamarle al Poder Judicial.
Lucas Gersi, yo quiero aprovechar de su presencia acá para preguntarle sobre otro tema. Hasta el momento ha hablado como abogado de la defensa del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora quiero que pase a ser simplemente un constitucionalista y nos diga una palabra sobre el tema del salvoconducto famoso que la señora Betsy Chávez está esperando para irse a vivir a México. Correcto. Muchos han invocado el tratado que hemos firmado en los años 50 y que se ha comenzado a aplicar que los 62, el Perú tiene vigencia, me parece que el 62, y que nos obliga, que nos compromete, pero usted es uno de los pocos que ha invocado, además de este tratado, un artículo constitucional. Sí, claro. Explíquenos, por favor. El artículo 36 de la Constitución Política del Perú, si usted lo lee, dice muy claramente que el Estado peruano no discute la calificación que hacen otros países respecto del asilo político. Es decir, la Constitución está ordenando que cuando una persona se asila en una embajada y el gobierno extranjero concede el asilo, el gobierno peruano no va a discutir y no va a decir, para mí, ese que tú dices que es perseguido, no es perseguido, ¿no? Entonces, según el marco constitucional, la verdad es que el asilo se tiene que conceder, ¿no? Ese es el análisis político, jurídico. El salvoconducto. Porque el canciller ha dicho hace menos de una hora, ¿no? Sí, claro. que va a consultarlo, digamos, jurídicamente. hay figuras, hay escenarios, ¿no?, que se dieron, como en el caso de en Ecuador, creo que hubo un incidente, sí, ¿no? Pero esos ya son temas fácticos y no temas jurídicos, ¿no? Barbarie jurídica la que se cometió, sería contra la Embajada de México en Quito. Sería generar un incidente de derecho internacional que no es lo óptimo. El Perú tiene su tradición de ser respetuoso del derecho internacional y la verdad es que yo creo que jurídicamente corresponde que el salvoconducto se conceda. Por más que yo creo que Betsy Chávez es una golpista y no es de mi simpatía política. Sospechamos. Pero esa es otra cosa. Sospechamos que no era de su simpatía. Ahora, doctor, lo que argumenta también la defensa de Betsy Chávez es que aquí hay una persecución política por una serie de excesos que han habido en el juicio. Y aquí también se hace alusión al fallo del Tribunal Constitucional, que justamente es la que dispone la liberación de Betsy Chávez. Bueno, ese fallo del TC no dice que haya habido persecución política, ¿no? No. Lo que el fallo dispone es la libertad de Betsy Chávez porque hubo unos días en los que Betsy Chávez estuvo presa sin que existiera un mandato judicial. Después se convalidó esa situación y se dictó una nueva prisión preventiva, ¿no? Quizá el Tribunal Constitucional pudo haber optado por una posición donde decía, efectivamente eso actuó mal, se le jala las orejas al Ministerio Público, pero Betsy Chávez sigue presa. Pero el TC no siguió ese camino, el TC dispuso la liberación y bueno, las consecuencias... ¿Cómo calificaría esa decisión del TC? Con todo lo que usted nos ha explicado. Quizá pudo haberse meditado un poco más. ¿Imprudente? Pero jurídicamente es correcta. Jurídicamente es correcta. El TC quería mandar un mensaje muy fuerte al Ministerio Público para que esto no vuelva a pasar y eso es legítimo también. Ahora, es cierto que esa decisión se tomó en un momento donde había una fuerte presión de la parte de muchos abogados, no sé si usted mismo, contra la prisión preventiva, porque estaba presa, es cierto, Betsy Chávez a título de prisión preventiva. Así es, y hay quienes objetaban y hay quienes quisieron restringir la aplicación es que en el fondo jurídicamente Betsy Chávez tenía razón en esa demanda. Por eso es que el TC le dio la razón. ¿Razón respecto de qué? Razón respecto del hecho que un ciudadano no puede estar preso sin un mandato judicial que así lo ordene. Y hubo un periodo de tiempo donde Betsy Chávez estuvo presa sin un mandato judicial que así lo ordenaba. ¿Cuántos días? Me parece que fueron 3 o 4 días. ¿Por qué sucedió eso? ¿Quién no vigiló con claridad los periodos? Fue responsabilidad del Ministerio Público, que presentó el pedido para renovar la prisión preventiva posiblemente muy tarde. Muy bien, tomamos nota entonces de todas las deficiencias que han habido a lo largo de este proceso y que ha desembocado, como estamos viendo, en la astuta solicitud de asilo político que ha sido concedida por México y, como usted nos dice, desde el punto de vista constitucional, no solamente desde el punto de vista de un tratado que hemos firmado, sino de nuestra Constitución misma, no podemos discutir. Eso está en la Constitución y como profesor de Derecho yo tengo que decir lo que está en la Constitución y al mismo tiempo condenar la postura ideológica que toma México, ¿no? De interferir en asuntos internos de otros países y desestabilizar la región con este tipo de acciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias Lucas Gersi, abogado constitucionalista y asesor jurídico del Jurado Nacional de Elecciones en el conflicto que tiene con el Poder Judicial respecto de la inscripción de una candidatura más, la de Duverly Rodríguez, quien ha sido rechazada para postular a las presidenciales por no haberse presentado en los plazos previstos por la ley. Muchas gracias, Lucas Gersi.